Tengan todos muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. La Universidad Francisco Gavidia, a través de la Dirección de Proyección Social y su eje de desarrollo integral, les ha invitado a participar de este programa de salud integral en el que nos encontramos desarrollando una serie de webinars que tienen que ver con nutrición, salud sexual, reproductiva y la salud mental. En esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Karen de Damas. Ella es licenciada en psicología, tiene un diplomado de sexualidad integral por la Universidad de Austral, Argentina, un diplomado en afectividad por la Fundación ICEF, un diplomado en educación sexual del programa Protege tu Corazón, además un diplomado en educación del carácter y vida por la Universidad de Santa Cruz Roma. Entre otras capacitaciones, tenemos el bienestar laboral, antropología de la persona, vida familiar, evaluación profunda de la persona, y en esta ocasión pues nos va a compartir el tema hábitos para combatir el estrés y mejorar la salud. Sin nada más que agregar, pues cedo la palabra a la licenciada Karen de Damas. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Dueñas. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí. Buenas tardes. Pues esta tarde vamos a platicar de este tema, ¿verdad? Que parece súper trillado y que lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre a un nivel bastante superficial, ¿verdad? Y es que vamos a hablar pues esta tarde de los hábitos para combatir el estrés y mejorar la salud. Entonces vamos a ir conociendo un poquito, a ver cuál es la relación entre un tema y otro. Creo que esto ha sido tan mencionado que muchos tenemos quizás algunas nociones, ¿verdad? Y podemos pues ya crearnos un juicio acerca de esto. Se considera estrés, vamos a empezar por el pasito número 1, ¿verdad? Y entender un poquito qué es el estrés y cómo y de dónde viene. Licenciada, gracias por favor por compartir la presentación. Veamos si todos logran verla, por favor. En general es solamente un poco ilustrativa, ¿verdad? Es ilustrativa y vamos a tratar de ir aquí despacio, más que todo con la explicación. Entonces, se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos, ¿verdad? Es algo que tenemos nosotros implícito en nuestro ser y que de repente se dispara, ¿verdad? Entonces, esto muchas veces nosotros nos vemos superados, ¿verdad? Para tratar de cumplir las demandas que se nos exigen, ¿verdad? Y esta no estamos hablando solo de demandas laborales, porque nosotros como seres humanos integrales nos vemos demandados por parte de nuestra familia, de parte de nuestras amistades, ¿verdad? Y no solo de familia nuclear, también nos vemos demandados por parte de nuestra familia extensa. Entonces, podemos pasar por favor a la siguiente imagen. Ahí les he puesto un poquito más que todo, muchas gracias, les he puesto un poquito como del concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchas demandas que se nos exigen. En este caso, pues, como individuos, nosotros nos vemos sobrecargados y esto puede influir tanto en nuestro bienestar físico como psicológico, ¿verdad? Ahí está la imagen y como bien les decía, no solo son demandas laborales, son también demandas que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Porque como seres humanos integrales tenemos diversos tipos de relaciones. Entonces, estos síntomas del estrés pueden estar afectando nuestra salud, aunque nosotros no nos demos cuenta. Podemos pensar incluso que alguna situación de salud física, alguna enfermedad, es la que está causándonos algún dolor de cabeza, algún dolor de estómago, ¿verdad? Que puede ser de gastritis, puede ser de colitis, ¿verdad? Podemos tener otro tipo de irritaciones, otro tipo de molestias como insomnio, tal vez estamos menos productivos en el día, ¿verdad? Todo esto nosotros podemos adjudicárselo o ponerle la culpa a cualquier otro tipo de situación, ¿verdad? Pero ignorando totalmente que estamos padeciendo algún tipo de estrés. Entonces,
quiero contarles que la hormona del estrés es el cortisol. Me imagino que algunos de ustedes ya lo habían escuchado antes. Entonces, este cortisol no lo vamos a satanizar y no vamos a pensar para qué tenemos eso, porque es súper necesario. Quiero decirles que cuando hay una situación que amerita que nosotros estemos alerta, que en general, ¿verdad? En países como el nuestro, de, creo que necesitamos a full estar alerta en muchas ocasiones y en la vida en general, ¿verdad? No solo por la situación de nuestro país, de que a lo mejor el tráfico es pesadito, que a lo mejor tenemos que andar súper buxos en la calle porque también de repente hay situaciones de seguridad o porque nuestro trabajo amerita que estemos súper listos, ¿verdad? Y atentos, porque si no lo hacemos de manera correcta o adecuada, podemos golpearnos, podemos sufrir un accidente, etcétera. Entonces, o porque trabajamos tal vez con niños, porque trabajamos con jóvenes y necesitamos estar alerta y atentos. Entonces, el cortisol es el que nos ayuda a tener esta alerta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una situación extra que nos rebasa? Es que tenemos un pico de cortisol, ¿verdad? Entonces, ahí estamos como con una dosis extra de esta hormona. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación de tensión, ya sea constante, ¿verdad? Perdón, ya constante, que ya sea real o imaginaria, nosotros estamos permanentemente bajo los efectos de esta hormona. Entonces, quiero contarles que el cortisol es una hormona cíclica. En la noche baja para que podamos dormir, para que podamos descansar y se activa por la mañana para poderle hacerle frente al día, como lo estábamos comentando, que lo necesitamos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos sobrepasados porque hay una situación en nuestra vida que nos hace que constantemente estemos con un pico alto de esta hormona y nosotros pues no tenemos como un momento de descanso, ¿verdad? Porque a lo mejor estamos pasando por la enfermedad de algún familiar, una enfermedad crónica, ¿verdad? A lo mejor estamos pasando por una situación de estrés constante porque tenemos una relación que no anda bien, ¿verdad? Y que permanecemos con dificultades, ¿verdad? Porque siempre hay una complicación. A lo mejor estamos pasando por una situación familiar de otro tipo, como por ejemplo dificultades con nuestros hijos, porque pueden ser dificultades académicas, dificultades de salud, ¿verdad? Dificultades de conducta. Entonces nosotros no sabemos cómo lidiar con esas situaciones, ¿verdad? Nos sobrepasan, nos sentimos rebasados. Entonces, en ese momento, pues nosotros hemos caído en una tensión constante. Como les digo, puede ser real o puede ser imaginaria. Ah, bueno, esto es un punto importante de tocar, porque también el estrés no solamente se genera por situaciones que nosotros estamos viviendo, sino también situaciones que nosotros podamos estar imaginando. Tal vez si me pudiera, por favor, ayudar con la siguiente. Aquí les puse una que pareciera gráfica, ¿verdad? Lo que parecía, dice, el fin del mundo, ¿verdad? Nosotros muchas veces, gracias a nuestra imaginación, gracias a bueno, la imaginación es la que más trabaja en este sentido, ¿verdad? Y es a la que tenemos que nosotros bastante como dominar en ese sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que manejar bien aquí es qué tanto nosotros podemos imaginar que va a pasar algo más grave de lo que puede pasar. Creo que en esta pandemia todos hemos podido vivir un poco de esa situación, ¿verdad? E imaginarnos de verdad que impresionantemente que van a pasar cosas espantosas, algunas cosas sí sucedieron, pero en general es como que se acrecenta más esto y nos mantiene con estrés, aunque las situaciones no estén pasando, aunque las situaciones no estén pasando. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Ese sistema del estrés se activa ya sea por alerta, ¿verdad? Porque nos estemos imaginando o por amenaza, ¿verdad? Entonces, el cortisol es una hormona cíclica, como les decía, ¿verdad? Pero mantenido tanto tiempo, ¿verdad? Lo que hace es que desactiva nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué pasa cuando se desactiva nuestro sistema inmunológico? ¿Verdad? Nosotros nos empezamos a inflamar. Nos empezamos a inflamar y empezamos a tener un agotamiento de nuestro organismo que definitivamente no lo vamos a percibir, pero de ahí vienen
muchas enfermedades, aquellas que terminan con itis, ¿verdad? La gastritis, la colitis, dermatitis, que son eczemas en la piel, etcétera. Y todo lo que termina con itis es inflamatorio. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Estamos bajo de defensas y se nos están pegando todas las cosas. Nuestro cuerpo está gritando por medio de estas situaciones de salud y nosotros estamos creyendo que todo eso tiene un origen diferente, ¿verdad? Y nunca pensamos que puede ser un origen de estrés. Entonces, esta situación también cambia los núcleos del cerebro, ¿verdad? O sea, no solamente nos está afectando a nivel emocional, a nivel de situaciones físicas, sino que también nos está cambiando nuestros núcleos del cerebro. ¿Y qué pasa cuando se cambian estos núcleos del cerebro y nos ataca esta situación? Que vienen enfermedades graves neurológicas o neurodegenerativas que incluso pueden terminar en cánceres, ¿verdad? Entonces, el estrés no es una cosita que podamos decir por ahí, la manejo facilito y rapidito, porque inconscientemente nosotros podemos tener muchas preocupaciones, como les digo, reales, porque las estamos viviendo, o imaginarias, porque vivimos constantemente alcanzando que va a pasar una cosa X, o que a mis hijos les puede pasar otra cosa, o que se va a acabar el mundo, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Todo eso nos causa a nosotros estrés. La buena noticia es que, como decíamos el día de ayer con la charla que tuvimos, pues conocernos a nosotros mismos siempre va a ser una herramienta que nosotros como personas podemos aprovechar al máximo. Entonces, cuando uno se conoce mejor, uno puede comprenderse y saber, ¿verdad? ¿Por qué razón estoy teniendo ciertos síntomas? Por ejemplo, ¿por qué razón estoy teniendo en este momento una colitis? O sea, ir más allá, ¿verdad? Y poder interiorizar un poco más qué me está preocupando, qué situación me está molestando, qué me quita la tranquilidad, qué cosa me altera. Eso puede ser súper importante porque así nosotros nos damos cuenta de qué es lo que está atacando verdaderamente a nuestro cuerpo en este momento y pudiéramos no solo tomar un medicamento, por ejemplo, un paliativo del dolor, sino que también poder tratar de razonar y manejar la situación de manera que nos colaboremos en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos conocemos más y pasamos alguna dolencia física, interiorizar un poquito en qué situaciones me están pasando, ¿verdad? Entonces, en esta pandemia, les quiero decir que nos hemos llenado nosotros de esta hormona del cortisol, porque es que aparte de que nos ha dado muchísimo estrés pensar en las consecuencias de la enfermedad, por causa de los confinamientos que han habido, por causa de todos los cambios que han habido, pues han cambiado también las situaciones económicas, ¿verdad? Pasaron muchas empresas, muchos negocios cerrados, pues se quitaron algunas fuentes de trabajo y eso definitivamente causa otro tipo de preocupaciones serias, ¿verdad? Reales y fuertes, como son las preocupaciones por todo lo que tiene que ver con cubrir las necesidades de vida, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Entonces, nos hemos llenado muchísimo de cortisol. Aparte de que nos tenemos preocupaciones reales o hemos pasado por procesos de duelo porque hemos perdido familiares, ¿verdad? O nosotros mismos estuvimos enfermos muy fuertemente. Entonces, también se nos quitó durante estos confinamientos y por causa de la pandemia, o aunque no hayan confinamientos, por causa de nuestro temor a enfermarnos, se nos ha quitado muchas de las cosas que contrarrestan el cortisol. Porque así como está esta hormona del cortisol, que es la que nos produce el estrés, también podemos hablar de la oxitocina, que es la que nos ayuda para que nosotros podamos combatirlo. Entonces, ¿cómo conseguimos la oxitocina? Bueno, como les decía, en esta pandemia se nos ha quitado mucho de lo que nos produce la oxitocina, que es, por ejemplo, encontrarnos con personas queridas, con amigos, personas agradables, ¿verdad? Disfrutar de las salidas al aire libre, de la naturaleza, de algo que nos llame la atención, abrazarnos, tener contacto, ¿verdad? Físico con las personas, hablar de frente y no por estos medios, ¿verdad? Que son buenísimos, pero que nunca van a sustituir, por ejemplo, el hecho de sentarnos con alguien a platicar,
¿verdad? Que el hecho de estar cerca, de poder disfrutarnos y bueno, entonces nos produjo mucho cortisol y nos quitó, por otro lado, lo que la contrarresta, que es la oxitocina. Entonces, estamos en un estado como de alerta, como platicábamos, ¿verdad? Ayer, en la sociedad se puede palpar estas situaciones en este momento. Vemos más agresividad en el tráfico, más agresividad y menos paciencia en las personas cuando tal vez solicitamos ayuda, ¿verdad? En alguna atención. Podemos observar también cómo en casa a lo mejor estamos más estresados todos, estamos más quitados de la paciencia, estamos pasando por situaciones en las que no quisiéramos ni siquiera que se nos preguntara o se nos hablara, etcétera, ¿verdad? Entonces, prevenir, seguir dándole largas y dándole anchas también, ¿verdad? Porque no solo es alargar esta forma de vida, sino que agarre más campos de nuestra vida también, es súper importante, porque nosotros tenemos que tratar de combatir esto negativo que tenemos a nuestro alrededor y cambiarlo para poder tener nosotros una manera de vida más positiva y darles a los de nuestro alrededor también lo mejor que se pueda. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Para empezar, todo este rollo que les acabo de dar de las hormonas y todo eso es súper importante porque es que nosotros no podemos combatir o no podemos luchar contra algo que no conocemos. Entonces, es súper importante que sepamos desde qué base viene. Además, nos hace conciencia de que el hecho de vivir en permanente estrés o tratar de combatirlo tiene que ver también con cuestiones que me van a beneficiar físicamente y en mi salud, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarnos? Para empezar, tener nociones básicas de cómo funcionamos. Eso es súper importante. O sea, nosotros tenemos que hacer una unión entre síntomas físicos y las situaciones que estamos viviendo. No podemos dejarlas de lado. Tenemos que empezar a ser un poquito más acuciosos, ¿verdad? Un poquito más curiosos con nuestras situaciones que estamos pasando físicas o nuestras situaciones que estamos pasando emocionales para poder así de esta manera evaluarnos interiormente y decir qué me está pasando, ¿verdad? Entonces, si tengo un problema de la espalda, si tengo visión borrosa, si estoy somatizando en el sistema digestivo porque estoy llena de aire, porque estoy con gastritis, porque ¿qué me está pasando, verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido a mi alrededor en mi ámbito laboral, en mi ámbito escolar, en mi ámbito del hogar, de mi círculo social, etcétera, ¿verdad? ¿Qué está pasando a una persona que es importante para mí? Porque no solamente nos afectan cuestiones que nos pasen directamente a nosotros, sino que si estamos sufriendo o padeciendo nuestros hijos, si están padeciendo personas queridas para nosotros, también nosotros vamos a poder compartir con ellos, no solo de boca, sino que también padeciéndolos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, que podamos conocer nuestro funcionamiento, que podamos estar atentos a todos estos síntomas que les estaba comentando, ¿verdad? Que si se nos quita el sueño, que se nos duermen las manos, tenemos que entender, ¿verdad? Cómo es que nosotros funcionamos en los momentos de estrés. Y eso nos va a ayudar a nosotros a estar alerta y poder ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener conciencia de nosotros mismos. Tenemos que tener conciencia de nuestra forma de ser. Porque, por ejemplo, si yo soy tímida, si soy sensible, si soy impulsiva, si soy desconfiada, si soy obsesiva, si soy perfeccionista, si le doy muchas vueltas a las cosas, si soy insegura o si dependo mucho de la opinión de los demás, voy a reaccionar de diferente manera ante las situaciones del estrés. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y además de eso tenemos nuestra personalidad, nuestra propia experiencia de vida. Entonces vamos a reaccionar de diferente manera en las situaciones del estrés. Es súper importante que sepamos cuál es mi tipo, ¿verdad? ¿Cómo reacciono yo? Entonces, cuando estamos nosotros alerta por casos, perdón, por síntomas físicos, entonces también tenemos que nosotros evaluarnos a nivel psicológico si hay también algunos síntomas. Es muy común ahora que podamos oír que las personas están padeciendo de ansiedad. Incluso me parece que muchas personas pues lo han vivido después como secuela del COVID, ¿verdad? Entonces hay ataque de pánico, hay ataque de ansiedad, hay tristeza, ¿verdad? Hay insomnio, hay paranoia. Entonces tenemos que unir
todos aquellos síntomas físicos que hemos descrito y también los síntomas psicológicos que podamos estar viviendo, y no los debemos de tratar desde diferente punto, ¿verdad? Sino que unificarlos, porque el cuerpo está reaccionando a lo que está pasando interiormente y ambos síntomas vienen de allá. Entonces, tenemos que hacer un pequeño diagnóstico de, de todas estas situaciones que nos están estresando, ¿verdad? Tenemos que hacer un pequeño diagnóstico personal de que cómo reacciono yo físicamente, emocionalmente, ¿verdad? Ante estos momentos o estas circunstancias que me rebasan, que me causan estrés, ¿verdad? ¿Cómo transforman mi personalidad? Porque recuerden que cuando nosotros en el día a día, nosotros en el día a día tenemos un accionar, pero cuando estamos en una situación máxima de estrés, pues definitivamente cambiamos, ¿verdad? Tenemos otro tipo de acción. Entonces debemos de hacer un análisis sincero de nuestra forma de ser para que podamos conocernos. Por ejemplo, lo que les decía, si yo soy una persona muy sensible, seguramente bajo estrés me voy a poner más vulnerable. Entonces voy a estar, no estoy bien, estoy mal, estoy angustiada, tengo ganas de llorar, ahora ya me siento mejor. Entonces tenemos que aprendernos a conocer. Si soy tímida, me voy a bloquear. Si soy impulsiva, me voy a poner bajo estrés, agresiva, más agresiva, ¿verdad? Si le doy muchas vueltas a las cosas, seguramente bajo una situación de estrés, me voy a poner más obsesiva, ¿verdad? Y me va a venir un cúmulo de pensamientos que no me va a dejar en paz. O, por ejemplo, si soy perfeccionista, cuando estoy bajo estrés, voy a tener una sensación de insatisfacción vital, porque nada va a estar a la altura de lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocernos, tenemos que percibirnos y para que podamos comprendernos y estar nosotros ya avisados de cómo vamos a reaccionar en una situación de estrés y de esta manera nosotros podamos, teniendo mejor conocimiento de nosotros, manejarnos de mejor manera. Si pudiera, por favor, licenciada, ayudarme con la siguiente. Quiero darles una pausa solo para que miren esto y para que descansen un poquito de todo lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Aquí en lo que les comentaba, el estrés no solo se da por situaciones que estén pasando, ¿verdad? Sino también por situaciones que podamos imaginarnos. Ahí están los dos monstruos atacándonos, ¿verdad? Y diciendo, vamos a sentarnos e imaginar escenarios catastróficos. Es que definitivamente nosotros tenemos interiormente ahí nuestras propias dificultades, ¿verdad? Que están allí diciéndonos, pongámonos negativos, pongámonos preocupados, pongámonos estresados, no tengamos paz, ¿verdad? Y eso todo está internamente. Muchas veces nosotros estamos viviendo situaciones complicadas de la vida, pero nuestro interior es el que no nos colabora para que podamos llevarla de la mejor manera, sino que al contrario nos boicotea, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que les estaba diciendo. Yo creo que pudiéramos pasar a al siguiente slide, por favor. Ahora, aquí vamos a quedarnos ahí, ¿verdad? Con esta persona que está acá, que llena la cabeza, ¿verdad? Está complicada. Entonces, vamos a continuar. Tenemos que conocernos, tenemos que entendernos, saber qué tipo de personalidad tenemos, aprender a ver nuestros síntomas, no separar lo psicológico de lo físico, ¿verdad? No separarlo. ¿Por qué es que me siento en este momento tan vulnerable? ¿Por qué me siento con tantas ganas de llorar? Además de eso me está doliendo la cabeza o tengo un dolor de estómago bien fuerte. Tenemos que aprender a diagnosticarnos a nosotros mismos para evaluarnos y asimismo poder evaluar qué situación en la que nos está alterando. Entonces, vamos nosotros por la vida, ¿verdad? Sin entender nuestro cuerpo, sin entender nuestra personalidad, viviendo bajo un estrés constante, sin tener herramientas para poder ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos por ahí, por las calles, ¿verdad? Inflamados literalmente, ¿verdad? Con incertidumbre, ¿verdad? Llenos de miedo. Y estas inflamaciones, como les decía anteriormente, no solamente las podemos palpar físicamente, sino que también van atacando nuestro cerebro. Y de esa manera, pues llegamos a enfermedades, pues de las que mencionamos
ya muy delicada, ¿verdad? Y que yo creo que nadie de nosotros quisiéramos pasarla, ¿verdad? Entonces, otra cosa súper importante que también tenemos que evaluar para conocernos un poco y para podernos ayudar es cómo son nuestros hábitos de sueño. Porque hoy en día el sueño es clave, porque tenemos días muy ajetreados, muy cansados, muy llenos de complicaciones de trabajo. Además, estamos utilizando mucho las pantallas, ¿verdad? Y esto llena de información nuestro cerebro. Y entonces el sueño es clave, porque cuando nosotros tenemos un buen descanso, nosotros reparamos el sistema neurológico. Imagínense qué importante es respetar el sueño, porque estamos reparando nuestro sistema neurológico. Reparamos nuestro hipocampo, que es una zona de archivo de nuestro recuerdo, ¿verdad? Todo se va poniendo en orden. Y esto no es una situación que me la estoy inventando yo. Esto es producto de muchísimos estudios, ¿verdad? De médicos, de neurólogos, de personas súper especializadas en el sueño, en el cerebro, en nuestro funcionamiento, ¿verdad? Entonces, estamos durmiendo súper mal. Estamos dejando horas de descanso por estar con las pantallas. Nos estamos desvelando con las series, nos estamos desvelando con el chat, nos estamos irrespetando a nosotros mismos de esta manera. Entonces, andamos por el día, por la calle, sin haber tenido la oportunidad de repararnos, ¿verdad? Y vienen que los desbarajustes personales, porque estamos rebasados, estamos rebasados. Entonces, hasta el momento, ¿verdad? Venimos caminando con el estrés, ¿verdad? Definiéndolo, hablando un poco de la hormona que lo produce, ¿verdad? Hablando de cómo es que nosotros, pues también lo podemos contrarrestar por medio de la oxitocina y qué cosas son las que nos producen la oxitocina. Y también estamos hablando de cómo el estrés nos lleva a nosotros a tener síntomas físicos, psicológicos, ¿verdad? Y pues también en algunos casos hasta psiquiátricos, ¿verdad? Cuando se complica más la cosa. Entonces, todo eso nosotros lo conocemos como somatizaciones, ¿verdad? Y esas somatizaciones son cuando nuestro cuerpo responde a las emociones. Entonces, como les decía, unir lo físico, porque cuando vamos al médico nos deja una pastilla para el dolor de estómago, una pastilla para el dolor de cabeza, un tratamiento para el eczema, etcétera. Y cuando vamos si es que vamos, ¿verdad?, a buscar que nos ayuden con la salud mental, pues el psiquiatra nos va a cuidar si tenemos ansiedad, si tenemos depresión, si tenemos sueño, ¿verdad? Entonces, perdón, si tenemos problemas del sueño. Entonces, unificar esto es súper importante, unificar para cuidarnos, ¿verdad? Para cuidar nuestras emociones, para cuidarnos en el área física, para cuidarnos en todas las áreas, porque tener salud mental, eso es cuidarnos en todos los ámbitos, ¿verdad? La salud mental, la verdad, es tema de todos. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Con la presentación, no, perdón, nos quedamos ahí porque vamos a hablar en este momento de los síntomas del estrés, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer estos síntomas del estrés? Como hemos venido diciendo, pueden afectar tu salud aunque no te des cuenta, ¿verdad? Puedes llegar a pensar que es una enfermedad y en realidad no lo es, ¿verdad? Puedes pensar que estás padeciendo de alguna situación grave de enfermedad, pero en realidad lo único que necesitas es poder manejar mejor ciertas situaciones. Entonces, que podamos nosotros conocernos más, que podamos conocernos cómo reaccionamos, que podamos nosotros conocer cómo actuamos ante situaciones de estrés, nos ayuda muchísimo. Porque de esa manera nosotros, ya leyéndonos a nosotros personalmente, podemos detectar aquello que nos va a desesperar. ¿Saben? Hay muchísimas personas para nosotros que también son nocivas. Hay muchísimas personas que a nosotros nos causan estrés, ¿verdad? Porque siempre están como alertándonos, poniéndonos del lado negativo de las cosas, ¿verdad? Del lado negativo de la vida. Entonces, tenemos que también aprender a prevenir esto, ¿verdad? Y si pudieran ser personas que no son como familia, ¿verdad? Así, pues tratar de evitar un poco la conversación, ¿verdad? Tratar de evitar un poco o hacerles también saber a ellos que nosotros necesitamos, pues, tener otro tipo de conversación, porque en realidad es muy dañino para nosotros todo ese tipo de situaciones que se dan cuando nosotros tenemos amistades o personas allegadas que siempre nos están pasando
para el lado negativo de las cosas, ¿verdad? Entonces, que podamos detectar si son personas, si son momentos, si son situaciones de trabajo, situaciones familiares, si nos estresamos. Fíjense que también pasa que a veces nos estresa preparar hasta una salida de diversión, ¿verdad? Nos estresa un montón que si tenemos que preparar algo para salir de viaje, que llevar comida, que vamos a salir por ahí a dar una vuelta al campo o al mar y ya me estresé porque tengo que preparar los panes, ¿verdad? O etcétera, o sea, o nos estresa preparar las cosas de nuestros hijos para el colegio, o nos estresa que tenemos que realizar un trabajo, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones tenemos que irlas nosotros detectando qué es lo que a mí me quita y ayudarnos. Ayudarnos es súper importante. Porque si yo, por ejemplo, padezco de mucho estrés porque voy a salir y tengo que preparar algunas cosas para salir, pues entonces yo debo de crearme hábitos, ¿verdad? En los cuales yo pueda con tiempo hacer una lista de lo que necesito hacer, empezar a realizar las cosas con anticipación para no tener que estresarme. O, por ejemplo, si a mí me estresa mucho a colaborarle a mis hijos en las tareas de la casa, pues entonces a lo mejor para que no haya ni desborde de mi parte ni maltrato para ellos, a lo mejor pudiéramos gestionar cómo se pudieran hacer las cosas sin necesidad que yo esté tan encima de ellos, ¿verdad? O así podemos ir viendo, hay una situación de trabajo que me estresa mucho, una persona que me estresa mucho, pudiera yo también ir viendo cómo canalizo, ¿verdad? De manera que tal vez tú puedas dejar de ver a esta persona, pero tratar de prever y evitar tener que estar en confrontación, de verdad. Si yo ya sé que tengo que tener X o Y cosas preparadas para que no vaya a haber algún reclamo o algo, pues yo me anticipo y de esta manera evito la confrontación. Y esto lo podemos llevar en cada cosa de nuestra vida. Si me estresa el tráfico, si me estresa, pues me espero un poquito más de tiempo o salgo un poquito antes, ¿verdad? De manera de que nosotros conociéndonos y sabiendo qué es lo que nos rebasa, qué es lo que nos desespera, qué es lo que no, nos molesta, entonces podamos ir evitándolo. Asimismo, también como les decía, cuando hay personas que nos quitan la paz, pues también podemos ir viendo de evitarlo, ¿verdad? O también pues es importante que nosotros nos evaluemos si nosotros estamos sintiéndonos quitados de la paz, porque muchas veces somos nosotros los que estamos cerrados y no queremos tener pues ninguna apertura, ¿verdad? Y a lo mejor estamos creándonos nosotros también guerras internas contra los demás. Entonces eso es súper importante. Y seguimos adelante, ¿verdad? Con esto de cómo podemos nosotros prevenir, porque viene como la parte positiva, porque bueno, pareciera que todo se oye feo, porque la verdad el mundo en el que vivimos nos está dando muchísimo estrés. Nos está el trabajo, las enfermedades, las noticias, la juventud, ¿verdad? Con tanta cosa nueva, también se siente estresada porque la presión de las redes sociales, cada vez más exigencias, ¿verdad? En cuanto al área académica, más exigencias en cuanto a lo físico, hay muchísima más demanda en las relaciones, ¿verdad? Ahora tenemos poco tiempo también nosotros para dedicarnos a nosotros mismos porque constantemente estamos siendo monitoreados por medio de los celulares, ¿verdad? De los chats, y ahora hay un estrés porque si no me contestaste rápido, si no me diste like rápido en las redes, si no me comentaste a la foto, o sea, nos estamos metiendo un montón de estrés nosotros mismos. Entonces, estamos así, ese es nuestro mundo, ese es nuestro día a día, pero sí podemos contrarrestarlo, ¿verdad? Sí podemos sobrellevarlo. Uno, como les decía, conociéndonos, sabiendo, ¿verdad? Sobre nosotros más, sobre nuestra personalidad, sobre nuestros síntomas físicos, ¿verdad? Conociéndonos, estando nosotros atentos a qué me está pasando. No solo me meto la pastilla, ¿verdad? Sino que también evaluarme qué me está pasando, qué está pasando con esto. Y ya luego también, pues yo les traía aquí una propuesta, ¿verdad? De buenos hábitos para combatir el estrés, ¿verdad? Esto nos ayuda mucho para que nosotros podamos disfrutar más de la vida que tenemos, de la vida que nos toca, ¿verdad? Del trabajo que tenemos, de las amistades que tenemos, de la familia que se nos ha dado. Entonces,
En primer lugar, siempre es bueno mencionar el ejercicio, ¿verdad? Lo físico, el trabajo físico siempre va a ser una buena opción para que nosotros podamos combatir el estrés. Si nosotros no tenemos tiempo por cuestiones laborales, a lo mejor si pudiéramos dar algún número de pasos en la oficina, ¿verdad? O pudiéramos tratar de caminar un poquito más de donde tomamos el autobús o de donde parqueamos el vehículo, o pudiéramos también nosotros en la hora del almuerzo tal vez dedicar un par de minutos para dar unos pasitos, ¿verdad? De manera que nosotros podamos también buscar cómo poder tener una liberación por medio del ejercicio físico. Si se pudiera hacer algún deporte o se pudiera asistir a algún centro de ejercicio, ¿verdad? De gimnasio, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces también tenemos como segundo hábito bueno que luchar por educar nuestra voz interior. Eso es súper importante. Y es una situación que nosotros muchas veces por falta de tiempo, y es un tiempo inventado, ¿verdad? Porque a veces sí tenemos tiempo, pero no lo queremos hacer por falta de tiempo, de personal, nosotros no nos hablamos a nosotros mismos y no interiorizamos en nuestra persona, ¿verdad? Porque pasa que a lo mejor tenemos un tiempito de viaje en el autobús o en el vehículo y ponemos la radio porque preferimos ir con el ruido, ¿verdad? Nos ponemos unos audífonos, ponemos ruido, vamos hablando por teléfono, pero no hacemos tiempo para poder escucharnos, para poder conocernos y para poder hablarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque en realidad, si nosotros estamos teniendo un diálogo o estamos recibiendo pensamientos de nosotros y no nos educamos, no luchamos por educarnos, entonces vamos a estar recibiendo cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles con esto? Que se oye medio extraño. Y es que muchas veces el diálogo que nosotros tenemos son pensamientos negativos. Son pensamientos negativos hacia los demás, hacia las intenciones de los demás conmigo, ¿verdad? Son pensamientos destructivos, son pensamientos que me llevan a la crítica, que me llevan a la preocupación extra, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos educar esa voz interior, que nosotros podamos como preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como vaya, yo siempre a veces digo, Karen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas por ahí? Porque sí tenemos que nosotros también hablarnos, ¿verdad? Y decirnos, no, 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 las cosas no son así. Y razonar, ¿verdad? Razonar un poquito más para con nosotros mismos. Educar la voz interior es súper importante, porque esa voz interior es la que muchas veces nos mete en líos. A lo mejor hubo un cruce de palabras con alguna persona, pero esa voz interior nos tira todo un diálogo violento y nos dice, te quedaste sin decir todo esto. ¿Y qué pasa? Que regresamos, ¿verdad? Hacia la otra persona y le tiramos todo aquel veneno que se nos acaba de venir de nuestro interior por un mensaje, por una llamada o de frente, ¿verdad? Entonces, incluso pudimos haber evitado y no lo hacemos. Otro buen hábito también para poder evitar el estrés, ¿verdad? Es lo que les decía, cuidar de las personas con las que nos rodeamos. Cuidarnos, ¿verdad? De esas pláticas tan negativas, que cuando nosotros podamos tener un momento de esparcimiento, de reunirnos a la hora del almuerzo, en la noche cuando estamos cenando, el fin de semana, ¿verdad? Que tal vez nos reunimos con la familia, tratar de nosotros colaborar sin ser cortantes ni pesados, ¿verdad? De cambiar los temas de conversación. Porque si es un tema que está causando zozobra, está causando estrés, miedos, ¿verdad? Entonces hay que evitarlo porque tenemos que tratar de ser entes positivos. No quiero decir que vamos a hablar solo cosas huecas, ¿verdad? Sin hablar cosas de la vida real, pero tenemos que tratar de ser entes positivos. Y cuando nosotros detectamos que estamos un poquito rebasados por la vida que tenemos y encima de eso, nuestro tiempo de descanso lo pasamos con personas negativas, creo que es una bomba de tiempo, ¿verdad? Y algo malo puede pasarnos a nosotros en nuestra salud física o psicológica. Entonces, cuidar de esto es bien importante. También, pues, salir un poco del modo, el otro hábito que les quiero proponer es salir un poco del modo de alerta. Ese modo de alerta que, como les decía, empieza en la mañana, que sirve para que nosotros podamos enfrentar el día. Salir un poco del modo de alerta cuando tengamos tiempo, ¿verdad?
podemos nosotros tener un momento de relajación con aquella música que nos gusta, ¿verdad? O en silencio, tal vez viendo alguna planta que nos llame la atención, dando una caminada pequeña por algún parque que nos llame la atención, ¿verdad? Si pudiéramos pues tener acceso a más naturaleza, muchísimo mejor, ¿verdad? Ya en nuestro país también hay opciones para poder tener contacto con la naturaleza, ¿verdad? Que tal vez no requieren ni siquiera de mucha inversión, por ejemplo, ir a algún ecoparque, a caminar, ¿verdad? El fin de semana, ir a algún de los volcanes que tenemos, ¿verdad? A alguno de los cerros que se pueden visitar. Tener ese tipo de contacto con la naturaleza es bien positivo y nos ayuda a salir de ese modo alerta, nos ayuda a relajarnos, a meditar un poco más en la vida que estamos llevando, en la manera en la que nosotros resolvemos las cosas cuando nos rebasan, cómo accionamos cuando estamos estresadas, preocupados, ¿verdad? Tal vez nos ayuda también un poco a poder tener sosiego, a respirar un poquito más profundo, ¿verdad? A retirarnos un poco del mundanal ruido en el que estamos sometidos día a día. Entonces, esa es una cuarta propuesta. También como otro hábito bueno que les quiero proponer para combatir el estrés es la capacidad de cerrar heridas del pasado. Y ustedes pueden decir en este momento, ¿qué tiene que ver el pasado con el estrés que estoy viviendo en este momento? Pues les cuento que tiene mucho que ver, porque como hemos venido diciendo, nuestra voz interior, nuestra conciencia, ¿verdad? Lo que está dentro de nosotros muchas veces nos está tirando cosas que pasaron hace años, hace poco, ¿verdad? Pero que pasaron y que usualmente nos pueden llegar a volver a poner incluso irascibles, ¿verdad? Estamos constantemente recordando, estamos teniendo faltas de perdón, estamos teniendo cólera, ¿verdad? Y muchas veces les quiero contar que hay una cólera hay dos tipos de cólera. Está la cólera fría y la cólera caliente. Y muchas veces la cólera caliente es aquella explosiva en la que nosotros gritamos, ¿verdad? Nos molestamos, decimos todo lo que pensamos y más. Y está la cólera fría que la vamos guardando, ¿verdad? Y que puede pasar ahí en nosotros muchísimo tiempo y es bien dañina, es bien dañina. Entonces, cerrar ideas del pasado nos causa que nosotros tengamos paz interior, nos ayuda a que nosotros podamos mantener pues una vida un poco más equilibrada, porque si nosotros estamos constantemente reviviendo momentos del pasado, daños del pasado, las personas que nos lo hicieron o que estuvieron involucradas en el suceso seguramente ni se recuerdan, ¿verdad? Pero nosotros no podemos tener paz, no descansamos. Yo creo que a más de alguno le ha pasado que recordando algún momento de molestia, alguien de su casa, por decirles los hijos que son los que más pagan el pato en esto, te hablan y te dicen algo y estás pero súper enojado, porque que espérate ahorita, porque estás reviviendo cosas que te han dañado interiormente, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder cerrar heridas del pasado nos ayuda muchísimo a poder tener una mejor calidad de vida, mejor equilibrio, ¿verdad? Y por supuesto, tener menos estrés, porque es como ir cargando una mochila muy pesada cuando nosotros tenemos con nosotros todos los sucesos anteriores, ¿verdad? Entonces, y las personas, ¿verdad? Que estuvieron anteriormente en nuestra vida. También otra propuesta que les traigo aquí de un hábito bueno para combatir el estrés es que cuidemos mucho nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo, cuando nosotros nos vayamos percibiendo que estamos más cabizbajos, que nos sentimos más molestos, que estamos irritados, que todo nos está molestando, nos incomoda, etcétera. Bueno, hay que hacer un alto en el camino, ¿verdad? Y poner en práctica lo que hemos venido diciendo. A lo mejor necesito hacer un poquito más de ejercicio, a lo mejor puedo salir a caminar un poquito y eso me va a ayudar a pensar mejor las cosas. Me voy a calmar con esa voz interior que me está diciendo todas las cosas negativas, ¿verdad? Me voy a poner un poquito relajada y a tratar de tranquilizarme, ¿verdad? Conociéndome. No es perder el tiempo hacer todas esas cosas, es verdaderamente ayudarnos no solo porque mentalmente estoy con estas cosas, ¿verdad? O tonterías, sino que también porque como venimos platicando, todas estas cosas que inician en el interior y que las pasamos por el cerebro, por nuestras emociones, nos llevan a las enfermedades físicas. Entonces, no es una cuestión que se pueda ignorar. Entonces, cuidar nuestro estado de ánimo,
¿verdad? Cuidarlo teniendo como esa delicadeza de estar atentos a nosotros mismos, porque ando así, ¿verdad? Porque muchas veces vamos por la vida y hasta que alguien nos para el carro y nos dice, bueno, ¿y vos qué te pasa? ¿Por qué estás tan brava? ¿Por qué andas hablando así? ¿Verdad? Entonces, hasta entonces, bueno, si es que tenemos un poquito de conciencia, nos quedamos, uy, sí, sí, ¿qué me pasa? Pero si no, capaz que contestamos bravísimas, ¿verdad? O bravísimos, ve, ¿y qué? Pues si no me pasa nada, y entonces, bla, 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 ¿verdad? Entonces, cuidar nuestro estado de ánimo y a cuidarlo nos ayuda el buen sueño, ¿verdad? Estar atentos nosotros también a alguna enfermedad, pues como les decía, los síntomas que podamos tener, que me está pasando, que estoy sintiendo. Y el otro hábito que les quería compartir es estimular la oxitocina, que como les dije anteriormente, así como está la hormona esta que nos da el estrés, el cortisol, que ya dijimos que no la vamos a demonizar, sino que es necesaria, pero no podemos permitir que se nos esté subiendo constantemente o peor que permanezca constantemente alta, ¿verdad? Entonces, también tenemos la contraparte que es la oxitocina. Entonces, estimularla, ¿verdad? ¿Y cómo la estimulamos? Pues abrazando, reuniéndonos con gente querida, ¿verdad? Con gente que para nosotros es agradable. Hay personas que para nosotros son personas vitaminas, ¿saben? O sea, hay gente con la que nos reímos o que hablamos cosas que nos gustan, que no nos contradicen tanto, que no hay necesidad de estar en una plática llena de roces o de jaleo, ¿verdad? Que de repente uno termina hasta enojado. Entonces, podemos estimularla de esa manera, disfrutando de la naturaleza, como les decía, ¿verdad? Hay muchas maneras de que nosotros podamos sentirnos bien y tenemos que tratar de buscarlas porque de esta manera nosotros vamos a poder dar lo mejor en todos los ambientes y vamos a poder reaccionar de manera más saludable ante las situaciones reales, ¿verdad? Que provocan estrés. Pero si nosotros no hacemos un alto en el camino, estamos rebasados y nos viene una situación real, ¿verdad? De preocupación, de estrés, nos vamos a desmoronar, nos vamos a desquebrajar y posiblemente al menor tiempo que nos imaginemos va a aparecer por ahí una enfermedad, que es lo que tenemos que evitar. Por eso es que la salud mental es bien importante, tenemos que tener conciencia de ello. Yo sé que muchas veces no quedan como recursos para invertir en salud mental, pero ven que de las cosas que les estoy proponiendo para poder evitar llegar a cosas graves, todas son gratis, ¿verdad? Entonces, pudiéramos nosotros ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para evitar nosotros tener problemas de salud mental y luego problemas de salud física. Se me está acabando el tiempo y no quiero irme sin que podamos escuchar los comentarios de ustedes, preguntas, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Me gustaría, por favor, escucharlos. Buenas Buen tardes. día. Si quieres, mejor yo primero. Gracias. Sí, porque si no se va a ir dice, consultar. Cuando usted dice estas situaciones o ciertas personas que nos generan esa, es eso que usted dice, es esa emoción, ¿cómo es que nosotros hemos permitido con estas actividades podemos dejar que nos afecten tanto, pero ¿por qué nosotros como seres pensantes y conscientes y coherentes hemos permitido que ciertas situaciones o ciertas personas nos generen esta emoción? Ok, No sé si he preguntado bien la pregunta. Sí, hay dos maneras en las que nosotros podemos vernos enrollados en esta situación. Uno, porque es una relación importante para nosotros, puede ser una relación amorosa, una relación familiar, ¿verdad? Una relación que implica en nosotros afectividad. O dos, puede ser porque es una relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, es una relación, no es que nosotros la hayamos buscado, sino que es una relación que se nos ha visto impuesta por la vida, ¿verdad? Por el trabajo. Entonces, si nosotros siendo como dice usted, siendo seres pensantes, estamos en la situación
de una persona que nos intoxica, como dicen ahora de moda, los tóxicos, ¿verdad? Estamos con una relación tóxica. Entonces, y es una relación de afectividad, de pareja, de familia, pues lo que pasa es que muchas veces habría que evaluar si hay una dependencia emocional. Eso es otro tema, ¿verdad? Porque es súper importante, porque nosotros tenemos que estar alerta de tener relaciones sanas, porque cuando son dependencias emocionales, porque nosotros estamos inconscientemente sintiendo un apego enfermizo, ¿verdad? Habrá que decirlo, enfermizo, hacia una persona que, con la cual nos estamos dañando, eso es un tipo de situación bien delicada que hay que tratar y hay que buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, eso se puede dar en el lado afectivo. Si es en el lado del trabajo, nosotros, pues definitivamente no podemos muchas veces elegir con quiénes vamos a trabajar, con quiénes vamos a estudiar, quién nos va a dar una materia en la U, por ejemplo, ¿verdad? O quién va a ser el maestro encargado, o etcétera. Eso no lo podemos elegir. ¿Quién va a ir a la parte de nosotros en el bus? No lo podemos elegir, pero lo que sí podemos hacer es, pues nosotros protegernos, conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo hasta dónde es que nosotros podemos tolerar, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que a nosotros detona la molestia y, en definitiva, tratar de canalizar todo ese daño que nosotros sentimos con esa persona, siendo alerta. Por ejemplo, les decía, imagínense una situación de trabajo. Tenemos una persona que en nuestro trabajo nos ataja con ciertos temas y ya hizo tal cosa, pues es que bueno, si ya sabemos que por ahí nos van a querer, ¿verdad? Como tomar, pues entonces ir previniendo, ir siendo precavido, ¿verdad? Voy a evitar que se dé esta confrontación, porque yo ya sé que esto puede pasar, entonces voy a ir previniendo. Voy a prepararme, ¿verdad? Me conozco a mí misma, sé que hasta dónde puedo hablar. Cuando alguien me esté faltando el respeto, entonces, si yo puedo hablar esto con mis superiores, pues bueno, lo voy a hablar, ¿verdad? Para evitar esto, si pues, pueden evitar la relación con esta persona. Y si, bueno, si es un superior, habrá que evaluar también qué tanto vale la pena, ¿verdad? Estar nosotros en constante estrés, dañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y tal vez a lo mejor sería bien considerar un cambio, ¿verdad? Entonces, hay dos situaciones, ¿verdad? Ya sea una dependencia emocional o una situación que nosotros, que si es del área laboral o de todos los externos que están a nuestro alrededor, también pudiéramos irlas canalizando de manera diferente. Espero pues con esto haber podido explicar un poquito más o menos la pregunta. ¿Alguien más quería, verdad, también opinar o decir algo? Sí, quería opinar, pero realmente creo que todo lo que acaba de decir me ha pegado bastante, porque creo que he salido de una relación casi de 8 años, no funcionó y sí tuve apego emocional, lo reconocí. Y sí he tenido bastante estrés y a la hora de buscar como trabajo, en este caso, este día me pasó, entré en colapso, me dio nervios y yo solita me bloqueé. Entonces, casi que todo lo que he dicho es un buen consejo, ¿verdad? Solo que quería como indagar con lo que estaba diciendo mi compañera. Eso es exactamente lo que iba a preguntar ya y ya contestó mi pregunta también. Buenísimo, pues bueno, hay que hacernos propósitos, ¿verdad? Si en este momento se siente como en una situación ya muy que le ha rebasado, que se siente en este momento pues padeciendo, yo creo que es un buen tiempo para que podamos hacernos propósitos, como decíamos en la charla de ayer, que estas palabras no queden en saco roto, ¿verdad? Que podamos nosotros tomar algo de estos hábitos y hacernos propósitos. Por ejemplo, si lo que me queda más pronto en este momento y es lo que puedo hacer un poco de ejercicio, o si me queda como pronto reunirme con alguien que sea para mí una persona vitamina, una persona agradable, si por lo pronto lo que puedo hacer, ¿verdad? Es tal vez reflexionar un poco más, ¿verdad? Para poderme tranquilizar, no sé, hacer cosas agradables, ¿verdad? Que le puedan ayudar, pero hacerse propósitos firmes, porque su vida es muy valiosa y tiene muchísimo que dar. Eso todos tenemos que tenerlo bien claro. Todos somos seres humanos únicos, que lo que nosotros podemos darle a los demás, a la sociedad, no lo va a poder dar otro. Pero si nosotros estamos bloqueados, si nosotros estamos entristecidos, estamos llenos de negatividad, no va a poder salir ese ser que tenemos adentro, que tiene mucho que dar y como decíamos ayer, tenemos mucho que donar a los demás.
¿verdad? Entonces, sí es súper importante hacer un alto y hacer buenos propósitos. No sé si alguien más quisiera abonar aquí con alguna pregunta, con alguna experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada más agradecer primeramente a la dirección por la oportunidad que nos da de tener esto o ser partícipe de este tipo de webinar. He tenido la oportunidad de estar ayer y hoy y la verdad es que ojalá fueran que más seguido, la verdad. Justamente ante las situaciones que vivimos, ya sea laboral, familiar, bueno, creo que son temas de mucha actualidad que justamente pues abonan a muchísimo, al menos en lo que a mí respecta, pues yo nada más agradecerles, además felicitarlos, ¿verdad? Por estos bonitos temas y encantado de poder eh, participar nuevamente en uno si hubiera a futuro, ¿verdad? O los que haya, ¿verdad? Porque, como repito, o sea, es algo que nos da el clavo a todo, ¿verdad? En la parte positiva y en lo negativo, pues cada quien toma su poquito también, yo tomé el mío y sí tengo mucho que evaluarme pues tomar cartas en el asunto porque eh, uno a veces hace lo contrario a lo que debe hacer, por lo general. Y pues eh, termina no solo uno en situaciones complicadas, ¿verdad? Estoy hablando en este caso de lo que hoy estamos viendo, de la salud, sino que pues perjudica. Yo como jefe de familia, o sea, tengo a cargo a mis hijos y ahora me doy cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor mis hijos a veces se ahorran en decir, pero que en realidad, como dicen por ahí, una actitud habla más que mil palabras, ¿verdad? Así que, pues ya tomé nota, ¿verdad? Ya aprendí muy, muy buena lección y pues ahora a llevarlos a la práctica, que es lo más importante, como usted bien decía, que no, para que no caigan ahí en saco roto. Muchísimas gracias, feliz tarde, felicitaciones nuevamente. Buenísimo, buenísimo. Eso de verdad que nos llena de esperanza e ilusión, ¿verdad? Escuchar un padre de familia que dice, quiero llevar a la práctica esto de ahora en adelante también con los míos, ¿verdad? Eso es buenísimo. Y la verdad que mientras nosotros podamos tener un buen ambiente familiar y podamos tener una buena convivencia familiar, nosotros vamos a poder tener una mejor actitud ante la vida en el trabajo, en el estudio, en la sociedad, porque muchas veces los conflictos que traemos de casa son los que nos andan con mal humor, ¿verdad? Con problemas, todos los conflictos que nosotros podemos tener privados, ¿verdad? Personales, aunque nosotros no queramos, pues nos afectan después en el día a día. Porque es así, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? No somos máquinas. Entonces, nos vemos afectados. Así que es importantísimo que nosotros primero, tratemos de evaluarnos a nosotros mismos para ser nosotros gente de cambio, ¿verdad? Y tener propósitos y ser coherentes en nuestra vida. Y luego, pues nosotros poder compartir esto con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y luego nos va a dar la vida para poder hacerlo con todos los demás, con las personas que nos toca trabajar, con las personas que atendemos, con las que nos encontramos en el bus. Y de esta manera cada uno estamos colaborando para una mejor sociedad. Ha sido para mí, la verdad, un verdadero placer estar aquí. Yo creo que habían algunos mensajes del chat. No sé si la licenciada Dueñas pudiera, por favor, decirnos si hay algo que responder o algo antes de, creo que ya estamos un poco pasaditas del tiempo, pero ella nos dirá si hay algo que responder. Licenciada Dueñas.
No sé si ha perdido el sonido. Yo por acá. No, se le oye. Me se oye. parece que la licenciada quizás tiene problema con su micrófono. De acuerdo, entonces yo voy a leer aquí que dicen, bueno, que muchas gracias, ¿verdad? Que bueno, preguntas no hay. Sí, atiendo, ¿verdad? No sé si se me permite brindarles por aquí mi contacto, pero si no, con gusto con la licenciada, si se permite que les compartan mi contacto, con gusto por medio de la licenciada Dueñas pueden tenerlo, ¿verdad? Porque no sé si pudiera hacerlo yo. Así que con ella, con gusto, pues ella les puede dar mi contacto y claro que sí, atiendo, ¿verdad? Para quien necesite. Y pues aquí estoy a la orden siempre para ustedes. Les agradezco mucho su tiempo, que yo sé que es muy valioso. Están ustedes en sus ocupaciones diarias. Y bueno, a ponernos propósitos, ¿verdad? Para poder mejorar personalmente y poder tener de verdad una vida equilibrada, tranquila, ¿verdad? En la cual podamos ir combatiendo el estrés del día a día, pero desde el interior, no de la, como dicen, del diente al labio, no, desde el interior. Entonces, los invito a que se pongan propósitos, que aprovechen pues las próximas tiempo de vacaciones que van a ver para que puedan reflexionar, para que puedan pensar, para que puedan tener contacto con la naturaleza y poder ganar un poquito más de oxitocina y menos cortisol. Así que feliz tarde, ha sido un verdadero gusto poder estar con ustedes aquí. Muy agradecida. Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Patricia Nufio y soy compañera de URIS. ¿Ha tenido algún inconveniente? Bueno, le agradecemos a todos y gracias por participar. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde.